anem passant les preguntes, si us sembla bé. Igualment, si algú vol anar participant al xat, posant preguntes, etc., les anem acumulant pel final. I informar-vos també que gravem la sessió, vale? Que veig que el Xavi ha començat a gravar. Així que si algú no vol ser gravat, podeu treure la càmera sense problema. Vale? I ja està. Donar les gràcies també a la Júlia i al Borja, que avui lideren la sessió, i donar-los pas. Endavant. Muy bien. Muchas gracias, Silvia, por la introducción. Vale, como en todos los Legal Tech Tour series que hacemos, vamos a intentar que este sea bastante práctico y bastante, bueno, que vaya un poco al grano, ¿no? No nos gusta hacer las típicas presentaciones que estamos aquí listando y hablando de normativas, de artículos. Aquí creo, vamos, no mencionamos ningún artículo, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es intentar hacer que este webinar os ayude a vosotros como empresas privadas que trabajáis o vais a trabajar con el sector público. Y es donde os estáis encontrando, ¿no? Y es lo que nos ha llegado en los últimos meses, que os habéis encontrado con esta solicitud por parte de los ayuntamientos o del sector público en el que trabajáis en licitaciones. Entonces, bueno, explicar un poco qué es, en qué consiste, cuáles son las consecuencias de no cumplirlo. Y luego al final daré paso a Julia, que es bueno, nuestra compañera y la experta en el sector público. Ella ya trabajó en gran despacho, Baker McKenzie, Deloitte, o ya no sé si era Deloitte o KPMG, perdón, siempre me equivoco. Y luego también durante muchos años estuvo trabajando en el sector público, en una empresa del sector público, por tanto, conoce tanto la parte de empresa privada que quiere trabajar con el sector público como el sector público cuando aceptan a las empresas privadas, habiendo redactado licitaciones y demás, ¿vale? Entonces, ya digo, yo creo que lo que haremos será durante 35 minutos, vamos a explicar un poco qué es el Esquema Nacional de Seguridad y luego todas las preguntas que podáis tener de casos reales en los que os hayáis visto involucrados o solicitudes que tengáis o cualquier pregunta, intentaremos resolverla y aquí yo creo que ya será más Julia quien os pueda explicar mejor, ¿vale? Borja, te corto un segundo. También Sí, podéis ponerlas por el chat, las preguntas si queréis, ¿vale? Las vamos acumulando. perfecto, vale, muy bien. Bueno, como decimos, el Esquema Nacional de Seguridad no es nuevo. Lo que sí que es nuevo fue la reforma que se hizo en el 2022 con el nuevo Real Decreto 311/2022. Este, como se indica, fue publicado en el 2022 y hubo un periodo de adaptación de 24 meses. ¿Esto qué quiere decir? Y es, desde el 2024 es de pleno funcionamiento y lo que varía en lo que se denomina el nuevo Esquema Nacional de Seguridad es que ya no solo afecta a las administraciones públicas, sino a cualquier empresa privada que trabaje con ellas, ya sean prestando servicios o proveedores de tecnología. ¿Cuál es el motivo del que ahora, en 2025, nos han llegado varias solicitudes de entender bien qué es esto? Es porque los ayuntamientos y la administración pública pues va con retraso. Una de las exigencias que obliga esta nueva NS es a estas administraciones públicas tener a un responsable de seguridad, un CISO. Muchas veces estos ayuntamientos pues, no lo han tenido hasta hace bien poco. Entonces, claro, las licitaciones que se hacían a lo mejor en el 24 no venían las exigencias de NS. Ahora ya que los propios ayuntamientos y estas administraciones ya se han actualizado, están empezando a exigir ya sea pues, el certificado, ¿no? O la auditoría como tal, o si no, una conformidad que, como veremos más tarde, depende mucho de los riesgos, ¿vale? Pero ese es el motivo, o sea, el motivo es que la ENS está en pleno funcionamiento desde el 2024 y ahora ya en todas las licitaciones o incluso en las renovaciones de contrato, me imagino que es donde ya os están pidiendo que podáis demostrar cuál es vuestro grado de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Lo dicho, hoy vamos a hacer un poquito una explicación muy somera de lo que significa y luego intentaremos resolver todas las dudas que podáis tener. Aquí, vale. Bueno, qué es el Esquema Nacional de Seguridad? No es una guía de buenas prácticas, al final es un marco legal
que intenta definir cómo deben protegerse los sistemas y los servicios de la administración. Como decíamos, la anterior norma sí que era solo aplicable a la administración. En esta nueva norma lo que se hace es que se extiende esa garantía de que los sistemas se encuentren protegidos también a esas empresas privadas que puedan llegar a tener algún tipo de relación con la administración pública. ¿Por qué? El objetivo es garantizar bueno, que toda la información de los ciudadanos o toda la información de la propia administración pues no sufra ningún tipo de incidencia, se pueda acceder de una manera segura a una plataforma o tramitar una documentación. Entonces, al final es intentar que esas garantías que se obliga a tener a las administraciones se les obligue también a las empresas privadas. ¿Cuál es la realidad de esta nueva normativa? Al final, desde el 2022 ha cambiado mucho, ¿no? La tecnología, existen muchos nuevos servicios que hemos incluido en el día a día. Ahora, bueno, ya llevamos muchos años, ¿no? Pero todas las empresas y todas las administraciones públicas también trabajan en la nube y esto en el antiguo Esquema Nacional de Seguridad, pues no estaba recogido ni trabajo en la nube, muchos SaaS que pueden utilizar ayuntamientos de empresas privadas, proveedores especializados, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el nuevo Esquema Nacional de Seguridad sí que cubre todo esto. Muy importante, y es algo que también nos han preguntado, oye, yo cumplo con RGPD, yo cumplo con toda la normativa sobre la protección de los datos personales. ¿Esto es algo parecido? No, no tiene nada que ver. Como decimos aquí, tú puedes cumplir RGPD sin cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, pero no al revés cuando es el trabajo en la administración. Tenemos que distinguir que el Esquema Nacional de Seguridad no cubre exclusivamente datos personales de los ciudadanos. Sí, entran dentro de ello y entran dentro de esa protección, pero son dos cosas completamente diferentes. Que tu sistema o que tú hayas pasado una ISO, la 27010 o 27001, en la que te diga que tus sistemas sí que están regulados y que sí que hacéis una protección o incluso hayáis hecho una evaluación de impacto, ¿no? Porque muchas veces cuando si habéis desarrollado alguna plataforma ya sabéis que dependiendo de cómo, a lo mejor tenéis la obligación de hacer esa evaluación de impacto y si sale con un impacto alto, incluso tenéis la obligación de comunicarlo a la administración, comunicarlo en este caso a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto no tiene nada que ver. O sea, habéis podido desarrollar una plataforma que tenga una protección alta de los datos personales, pero eso no os exime a que cuando esa plataforma la queráis licenciar o vender esos servicios a un ayuntamiento, tengáis que, si es necesario, también pasar por las regulaciones del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Vale? Porque ya digo, no es solo datos personales, sino aquí ya influye todo tipo de datos. Vale, bueno, por qué existe, ¿no? Y yo creo que esto es volver a reincidir. Al final, lo que se busca es, como indico aquí, es proteger el eslabón débil. Al final, que la administración tenga la obligación de tener un responsable de seguridad, que tenga la obligación de velar porque sus sistemas sean robustos, porque haya una organización de roles, bueno, todo lo que también se está exigiendo cada vez más a las empresas privadas, porque evidentemente los ciberataques y la ciberseguridad es importante y a día de hoy creo que no hay ninguna empresa, ya sea pequeña o grande, que no lo tenga en cuenta. Claro, lo que no podemos es exigir esto a la administración y que cuando entra un proveedor pequeño digamos, oye, no, el proveedor pequeño puede hacer lo que quiere, porque ahí es donde se van a producir esos ataques. Entonces, el detonante aquí ha sido eso, ha sido los ataques que han sufrido muchos ayuntamientos, las filtraciones de datos, la imposibilidad muchas veces de incluso atender los servicios por esos ataques. Entonces, bueno, las brechas son algo constantes, están en el día a día y el nuevo Esquema Nacional de Seguridad procura estrechar esa brecha y esa relación entre administración pública y empresa privada. Vale, ¿es obligatorio cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad? Bueno, no es obligatorio si no vas a trabajar con la administración.
¿vale? Entonces, esto también es un punto importante. Muchas empresas ahora piensan que tienen que sacar el ENS. Bueno, no tienes que hacerlo si no te vas a presentar a ninguna licitación. Como veremos más adelante, hay diferentes estados de seguridad, ya sea básico o medio alto. No creo que aquí tengamos ninguna empresa en el clúster que vaya a una certificación ENS de tipo alto, porque estas ya son temas bueno, pues de emergencias, de infraestructuras críticas, como pueden ser centrales nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, aquí siempre creo que nos vamos a mover en las certificaciones básicas y medias, pero siempre y siempre, siempre cuando se vaya a trabajar con algún organismo público. Em, bueno, si no, ya digo, si no vais a trabajar, no tenéis que hacer nada de esto, ¿vale? Eh, o si, por ejemplo, la clave de todo esto es el contrato, o sea, la clave de todo esto es la solicitud que haga la administración respecto al proyecto, ¿vale? También eso es importante indicarlo, que no es el nivel de adecuación que tenga tu empresa, sino que dependiendo del proyecto, dependiendo del contrato, se solicitará una adecuación mayor o menor, y esa es la que debes tener. Si es menor, como veremos más adelante, vamos a una declaración que se hace tras un autodiagnóstico. Si es media, entonces ahí sí que necesitamos tener una certificación de LENS que es bueno, que se da a través de organismos especializados, pero solo para ese contrato o ese proyecto. Tiene una garantía o tiene una duración de 2 años, esa certificación de tipo medio. Por tanto, durante 2 años podrás entrar en las licitaciones que exijan ese nivel medio. Pero podemos vernos, por ejemplo, trabajar con un ayuntamiento en el que para un proyecto hayan exigido una declaración básica y para otro proyecto sea una certificación media. Eso ahora vamos a ver cuáles son las maneras de categorizar cada una de ellas. Vale, entonces, la categorización. Esto es probablemente la parte más decisiva del Esquema Nacional de Seguridad. Es el mecanismo que determina el nivel de exigencia que debe cumplir o que debéis cumplir vosotros como proveedores, ¿vale? La clasificación no se basa en el tamaño de vuestra empresa, ni en el número de empleados que tengáis, ni en el tipo de tecnología que utilicéis, sino es algo mucho más directo. Es el impacto que podría tener un incidente de seguridad en el servicio público que vuestro sistema está o soportando o prestando el servicio. Entonces, para evaluarlo, el Esquema Nacional de Seguridad lo que hace es que analiza 5 dimensiones esenciales, que son básicamente la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, la autenticidad y la trazabilidad. Esto si entráis luego os lo puedo pasar porque aquí no lo he incluido, pero es la página del Esquema Nacional de Seguridad, tiene un acceso bueno, a un programa de gobernanza. En ese programa de gobernanza es donde podréis ver efectivamente cómo se cataloga cada uno de estos impactos, y en base a cada uno de ellos poder analizar cuál es el riesgo, si es bajo, medio o alto, ¿vale? Os lo pasaré luego en la página porque es interesante de ver. Por tanto, entonces, el Esquema Nacional de Seguridad, como decimos, analiza estas 5 dimensiones, cada una se valora por separado y no se hace ni una media ni una ponderación. O sea, basta con que una de estos impactos sea considerado de impacto alto para que el sistema completo pase automáticamente a considerarse de categoría alta. Entonces, si por ejemplo la confidencialidad entendemos que puede existir un riesgo alto de que exista una brecha que afecte a la confidencialidad de los datos, ya todo el esquema nacional de seguridad sale como categoría alta, ¿vale? Si una o varias son medias y ninguna alta, estaríamos en una categoría media, y solo cuando todo es bajo se aplica la categoría básica. Esto es algo que hace la administración a través de sus responsables de seguridad, y es cuando a vosotros os contactan o en los pliegos indican cuál es el nivel de categoría requerido. ¿Vale? Entonces,
al final tiene una consecuencia práctica que es muy importante. O sea, en las categorías básicas, las obligaciones son relativamente ligeras y tienden a resolverse mediante una declaración de conformidad interna. ¿Esto qué es? Básicamente es, oye, yo en base a ciertos puntos hago un autodiagnóstico y en este autodiagnóstico entiendo que mis sistemas son seguros y que por tanto puedo hacer esa declaración conforme a que cumplo con los estándares básicos que me está requiriendo la administración. En cambio, en categorías medias, ya el nivel de exigencia aumenta notablemente. O sea, se requieren ya medidas organizativas, técnicas obligatorias, evidencia verificable, una auditoría externa realizada por una entidad acreditada por la ANAC. Entonces, aquí ya sí que entramos en lo que muchos de vosotros ya sabéis, que es un proceso que puede requerir varias semanas, que seguramente requiera también cambios en vuestra propia organización y que tiene un coste. Y es un coste que no es barato, es un coste elevado, es un coste que puede rondar entre los 6.000 y 8.000 euros. Solo por la auditoría y solo por intentar conseguir esa certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Independientemente de que luego también internamente podáis tener unos costes mayores porque tengáis que adaptar vuestros sistemas. Entonces, claro, aquí es muy importante entender si esa licitación o ese proyecto que vais a acometer con la administración pública requiere de este nivel medio, porque el nivel medio conlleva un gasto. Pero claro, o sea, al final también tenemos que tener en cuenta que el nivel medio se solicita precisamente cuando vuestro trabajo tiene una importancia directa en la prestación del servicio público. Incluso si el servicio aparentemente es pequeño o está acotado. O sea, aquí el responsable de seguridad siempre intentará adaptar el proyecto o el contrato a la medida de seguridad concreta. Em, Vale, bueno, yo creo que esto sobre todo es entender la lógica, ¿no? de cómo funciona. Ya digo, os pasaré el acceso a esa página de gobernanza del Esquema Nacional de Seguridad, donde lo explica claramente. Y luego también entender que el propio Esquema Nacional de Seguridad ya contempla que dentro de las exigencias que se puedan requerir a tanto a autoridades públicas como a empresas privadas, se tenga en cuenta la situación de cada una, o sea, el tamaño, la facturación, etcétera, etcétera. Entonces, la propia administración tiene que tener en cuenta que para un contrato menor, que a lo mejor puede tener una incidencia menor, y que a lo mejor no va a tener ningún tipo de trazabilidad de esas operaciones, etcétera, etcétera, pues sí exija esa declaración de conformidad y no un grado medio. Vale. Bueno, ¿por qué es importante y qué implica, ¿no? cumplir con el esquema? Al final no es únicamente implementar una tecnología y olvidarse, sino que es lo que están exigiendo es una forma de trabajar que garantice que los servicios y sistemas son seguros, que son estables y que son trazables en todo momento. Al final es eso, es que vosotros como empresa privada podáis demostrar que efectivamente la manera en la que trabajáis está acorde con las medidas de seguridad y las medidas bueno, de los sistemas que trabaja la administración pública. Entonces, no necesitáis en la gran mayoría de las ocasiones como decimos aquí, una tecnología clara, sino que con demostrar que efectivamente dentro de vuestra organización existe pues una organización, unas evidencias documentadas, incluso una definición de los roles. Un poco lo que vemos siempre en las evaluaciones de impacto, lo que decíamos antes. O sea, cuando vosotros tenéis una plataforma o cuando empezáis a trabajar con otra empresa en la que empezáis a tratar datos personales, muchas veces en la evaluación de impacto, ¿qué se os exige? Oye, pues tenéis claros, definidos una estructura de roles o todo el mundo puede acceder a toda la información personal de toda la empresa. Eso al final es categorizar como se hacen en las evaluaciones de impacto. Aquí pasa exactamente igual. Si en las evaluaciones de impacto vemos que toda la organización, toda la empresa tiene acceso a todos los datos personales, esto es un punto negativo y es un punto en el que, en caso de una brecha de seguridad, puede haber un
problema que pueda derivar en una sanción por parte de las autoridades. Aquí estamos en lo mismo. O sea, la administración lo que busca es que si tenéis una categorización media, cumpláis con todos esos estándares que ya les exigen a ellos como administración. Por ejemplo, aquí no lo indicamos, pero todo el tema de autenticación multifactor, pruebas periódicas de restauración de copias, monitorización, logs, también muy importante. En las evaluaciones de impacto también incidimos mucho en ello, ¿no? Entender bien cuál es la estructura de logs y si podemos identificar quién ha accedido en qué momento a una información. Incluso eso, la gestión de incidencias y la notificación de incidencias en menos de 48 horas. Tiene muchas similitudes con la RGPD, que seguramente ya, como lleva desde mucho más tiempo, tengáis en cuenta o las tengáis más presente, pero aquí adaptado a no solo datos personales. Vale. Bueno, aquí es un poco cómo hacer ese autodiagnóstico, ¿no? Y qué es lo que se exige en el Esquema Nacional de Seguridad. Para mí, el autodiagnóstico es la pieza fundamental, ¿vale? Para empezar, más que nada para entender dónde estáis. O sea, si ahora mismo os tenéis que presentar la próxima semana una licitación y ya os exigen un nivel medio o os exigen un nivel básico, poder saber si podéis firmar esa certificación. También importante porque, como veremos luego, no es firmar por firmar ese autodiagnóstico porque puede tener consecuencias y son consecuencias graves, ¿no? Entonces, el autodiagnóstico consiste básicamente en dibujar un mapa claro del servicio que prestáis a la administración pública y definir el alcance de donde os encontráis. Este primer error de muchas empresas es intentar certificar todo cuando en realidad solo se debe certificar el sistema que soporta el servicio público. O sea, ahí también tenéis que ir bien guiados. ¿Por qué? Porque si la propia administración os está solo especificando que el esquema nacional de seguridad afecta a una de vuestras verticales y tenéis 5, bueno, pues no vayáis a demostrar que sobre las 5 tenéis un grado medio. O sea, puede ser que vosotros de una plataforma tengáis un equipo que trabaja de alguna manera un poco aislado del resto y solo tengáis que certificar esa parte de la empresa, ¿vale? O esa parte del sistema que va a trabajar con el ayuntamiento. Entonces, una vez definido el sistema, el siguiente paso es realizar la categorización analizando cada dimensión de la seguridad. Esto es clave. ¿Por qué? Porque una mala categorización al final puede afectar a que no se os dé el Esquema Nacional de Seguridad. De las 75 medidas, ¿vale? Se examina una a una cómo estáis o cuál es vuestro nivel de maduración respecto a las medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, una vez cumplidas esas 75 medidas, o sea, una vez cumplidas o categorizadas las 75 medidas, que son 75 preguntas que también están disponibles en el anexo 2, que también os puedo pasar, sobre eso, esa categorización, vemos si efectivamente existe una madurez respecto a vuestros sistemas o hay en algún punto que podáis estar más débiles. Entonces, una radiografía muy clara del nivel de madurez de vuestros sistemas. Una vez se tiene esto, es cuando se inicia el procedimiento por el cual se implementan esas mejoras que permiten o bien certificar que estáis en un grado bajo, podéis firmar esa conformidad con ese autodiagnóstico y lo podéis hacer de manera segura, o bien tenemos que ir ya, porque así lo exige la administración, a un grado medio, a un grado alto, y entonces en este caso sí que ya es necesario hacer esa auditoría por una entidad certificada por la ENAC, ¿vale? Entonces, el autodiagnóstico, para nosotros nuestra mayor preocupación es que lo podáis hacer un poco sin tener en cuenta cómo se tiene que hacer. Entonces, nosotros vamos a dar las herramientas para que si queréis vosotros internamente lo podáis hacer. Ahora bien, el proceso de autodiagnóstico no exígeme de riesgos. O sea, si vosotros mismos estáis haciendo ese autodiagnóstico y lo hacéis erróneamente, firmáis la declaración y tras firmar esa declaración empezáis a trabajar con la administración y existe una brecha de seguridad, tener claro que existen riesgos. O sea, existen riesgos por parte de vosotros como administradores que estáis firmando un documento, una declaración que no es
correcta o no está adaptada a vuestra realidad y que por ello se ha producido esa brecha de seguridad y también riesgos de cara a la administración, evidentemente, que podrán ser repercutidos o repetidos contra vosotros y también de cara a futuras licitaciones. O sea, si en una licitación habéis llegado a confirmar algo que no es correcto y que las medidas de seguridad que habéis contemplado y habéis dicho que tenéis no estaban como tal contempladas, que sepáis que lo más seguro es que se os retire la posibilidad de presentaros a cualquier licitación futura. Entonces, es algo que no se debe hacer al tuntún, sino que nosotros os recomendamos que hagáis pues con una empresa especializada, con un despacho que tenga experiencia en poder prestar este servicio. Como decimos, lo primero es el diagnóstico, esas 2-4 semanas, la categorización de los sistemas, el análisis de riesgo en base a esas 75 medidas y la declaración de aplicabilidad de medidas. Aquí, en este diagnóstico, ya digo, os podéis quedar si lo que se están requiriendo es una medida de seguridad básica. Si hay que implementar algo para poder conseguir la básica, pues lo mismo, estamos en 6-10 semanas para implementar pues esos controles, esa política de roles o el seguimiento de todos los logs de quién vas a acceder al sistema, etcétera, etcétera. Para la auditoría, entonces ya sí que se requiere más tiempo. ¿Por qué? Porque aquí ya sí que entramos con una empresa tercera que os audita de manera precisa y os crea un reporte sobre cuál es vuestra situación y sobre si, como decíamos antes, el nivel de madurez es el idóneo para poder certificaros como tal. ¿Vale? En todo esto estamos hablando entre 2-10 semanas. Aquí hemos puesto 2-10 semanas para este diagnóstico y esta implementación. Evidentemente, la implementación varía dependiendo de cómo se encuentren vuestros sistemas, vuestras políticas internas, etcétera, etcétera. O sea, si sois una empresa que ya trabajáis y que habéis pasado pues, evaluaciones de impacto en RGPD o incluso ya tenéis alguna ISO, seguramente para una medida de seguridad básica en 2 semanas o incluso en una semana puede ser que se haya realizado ese autodiagnóstico y se haya confirmado. Para la auditoría, aquí entran con empresas terceras con las que nosotros trabajamos y nosotros ayudamos a pasar estas auditorías a nuestros clientes y ahí así que el término medio son de 10 semanas en adelante. Como decíamos, los riesgos, exclusión de licitaciones, sanciones administrativas, pérdida de confianza, dependencia crítica. Al final necesitamos o la administración necesita que las medidas de seguridad, como hemos dicho durante toda esta mañana, sean idóneas, sean iguales que las que le exigen a la administración. Por tanto, no es un tema baladí, no es un tema que se pueda pasar por alto y que requiere que estéis adaptados para trabajar con la administración. Si no estáis adaptados, si no podéis cumplir con ello, es normal que la administración pues rechace, ¿no? O no suméis esos puntos. Bueno, luego Julia lo explicará mejor cómo funciona el tema de licitaciones para poder trabajar con la administración en los contratos públicos. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Al final, yo creo que tener una declaración o tener una auditoría respecto al Esquema Nacional de Seguridad, al final da una imagen profesional frente a vuestros clientes y frente a la competencia. Evidentemente, os da acceso a esos proyectos o a esos contratos públicos y genera pues, un nivel de confianza por parte de la administración para que podáis trabajar con ellos. Nosotros desde aquí, como ya le he dicho a Xavi durante mucho tiempo, es algo con lo que trabajamos. Trabajamos mucho con las ISOs, que es algo que ya todos conocéis. Y el Esquema Nacional de Seguridad es algo que a partir de ya os van a empezar a exigir en todas las licitaciones, en todas las renovaciones, más que nada porque ya la administración, bueno, se ha puesto un poco al día y ya está en situación de poder exigir también a sus proveedores del sector privado que cumplan con lo que ya le exigen a la administración cumplir. ¿Vale? Y esto es esto es la presentación, ¿vale? Entonces yo creo que lo importante ahora es
pasar a ese ruegos y preguntas y sobre todo pues entender bien cuáles son o en qué situación estáis, cuál es vuestra situación y cómo podemos resolver algunas de vuestras dudas, sobre todo de cara a esas licitaciones, si os habéis encontrado, porque creo que también alguno de vosotros ya nos escribió diciendo, oye, a mí me están exigiendo medidas altas cuando realmente los servicios que yo presto no creo que tengan esa consideración como tal. Bueno, pues ahí, como ya decimos siempre, hay que ver bien en la licitación, hay que ver bien y entender bien vuestros servicios, pero bueno, hablemos ahora si queréis y intentamos resolver cualquier duda, sobre todo aquí con Julia delante, que es la experta en todo el sector público. No hay Ningú té preguntas. dubtes. Hay preguntas. Bueno, a ver, nosotros un poco lo que hemos visto, así para que mientras tanto vayáis pensando en las preguntas, que hay como básicamente tres formas, ¿no? De que ahora la administración lo podría pedir. La forma como más restrictiva y en realidad que lo que desde mi punto de vista estarían obligados es a pedirlo como un requisito de solvencia técnica y profesional, es decir, las administraciones tendrían, las que se han puesto al día, ¿no? Las que lo pueden exigir, tendrían que poner en los pliegos en el caso, o sea, la base es el objeto del contrato. Si el objeto del contrato cae en uno de estos tipos de servicios que están, que tienen que estar certificados por el Esquema Nacional de Seguridad, sería pedirlo como requisito de solvencia mínimo. Es decir, que te digan, ¿tú quieres participar en la licitación? Muy bien, pues tienes que acreditarme o mediante la declaración, en función si es básico, o mediante el certificado si es medio, que tú cumples con esto. Y si tú no tienes este documento, no vas a poder participar en la licitación. Ya es que no te excluyan, es que directamente no te puedes presentar. Luego, la segunda forma sería decir, bueno, no te lo pido como requisito para que licites, pero sí como criterio de adjudicación te lo voy a tener en cuenta y te lo voy a valorar. Te lo voy a tener o sea, va a adjudicar unos puntos concretos a todas aquellas empresas que se presenten a la licitación y digan, lo tenemos y lo vamos a cumplir, ¿no? Como condición especial de ejecución del contrato, lo vamos a cumplir durante todo el periodo que dure del contrato. Esto es más o menos las dos formas que yo creo que, bueno, que la están pidiendo también en algunos casos como mejora. También hemos visto en algunos casos que pide, oye, para presentarte medio y luego como mejora alto. Esto tampoco no está bien hecho por parte de la administración. También tenemos que tener conciencia que a veces la administración no es la empresa, entre comillas, más tecnológica, ¿no? Más avanzada a nivel tecnológico y a veces pueden darse situaciones en que los pliegos pidan, ¿no? Una mínima para entrar y otra como mejora. Entonces, bueno, esto en principio tampoco no sería lo suyo. Si, como comentaba Borja, en algunos casos no se tú crees que lo que pasaría con básica, pero te están pidiendo una media, claro, aquí estás un poco vendido, porque o presentas un recurso contra los pliegos, o si ellos los publican y piden medio, pues entonces estás un poco a lo que digan. Entonces, bueno, es un poco la forma que podrían pedirlo. No sé con qué os habéis encontrado, si nos lo queréis compartir, si ya os habéis encontrado, cómo os lo han pedido, la experiencia que hayáis podido tener ya con esto. Mira, hay una pregunta. En una licitación de contenidos web y SEO es necesario el Esquema Nacional de Seguridad y un formulario de contacto. Olga, ¿es pregunta o es afirmación? Es Es a ver, afirmación. Es bueno, afirmación. Perdón. Vale, o sea, es necesario, quiere decir que te lo piden para poderte presentar, ¿no? En el sobre uno seguramente. Pero una pregunta, Olga. ¿Es necesario el Esquema Nacional de Seguridad en qué medida? ¿Baja, media o alta? Media. Vale, pero lo están valorando para presentarte, para que directamente puedas acceder o como que te dan puntos, como criterio de adjudicación. Y tienes más puntos si lo tienes. Claro, como requisito, ¿no? De solvencia. Esto es importante lo que ha dicho Julia. O sea, al final, el Esquema Nacional de Seguridad no debería solicitarse o no debería categorizarse para tener puntos. O sea,
si lo que estamos hablando es que está en juego la propia seguridad de la administración pública, siempre debería ser un requisito para presentarse. Pero Julia, en este caso, que es la que trabaja semanalmente con estos temas, ya sí que ha visto que efectivamente también puede ser que la administración dé puntos sobre contar con esta certificación. Bueno, sobre todo al principio, porque claro, también la administración, ¿no? Que yo que estaba Se del está otro lado, adaptando. también se está adaptando y es consciente de que el mercado se tiene que adaptar, que está claro que el mercado privado siempre va más rápido que el público, pero que bueno, que es consciente que a veces puede encontrarse que en licitaciones donde antes a lo mejor tenía 10 licitadores, de repente, pues si estos no lo han previsto o no lo sabían o no lo han conseguido, pues que estos no se puedan presentar. Entonces, no está bien, pero también somos conscientes que a veces la administración juega un poco. Bueno, son datos sensibles, ¿qué te refieres con la pregunta? O sea, tú no estarías conforme en que, de acuerdo con el objeto del contrato, se haya pedido un medio. Sí, ¿no? Yo creo que sí que puedes abrir el micro. Sí, hola, jo tornava a dir, obre el micro si vols, que serà més fàcil. És I que em càmera serà també, més si vols, fàcil, serà més fàcil. Ah, no, claro, ahora abrir el micro el que quiera, o sea, no hace falta... Vale. Ara ja està, sí, perquè era jo de... A veure, el tema és, la meva pregunta és, a un cost d'un ens, jo ja he demanat pressupost, jo soc una micropime, és a dir, estem a les micropimes i els autònoms, que això pot tenir un cost d'uns 7.000, 8.000 euros, la part de consultoria i la part de la certificació, no? Acreditació, que no baixa de 3.600, no? Llavors, la meva pregunta és, hi ha la lliure concurrència, no? És a dir, tu pots demanar pots demanar moltes coses en un concurs públic, no? Però després també hi ha un altre element que és la lliure concurrència, és a dir, no demanar per demanar. I llavors la meva pregunta és, perquè si no, on queden les petites empreses, no? Llavors no es podrem presentar a la majoria perquè no et gastaràs 100.000 euros per concurs, potser que poden ser de 24, de 25, de 30.000, no? O sigui, cada 2 anys, a més, ho has de gestionar això. I llavors jo el que aquí preguntava era si tu el que fas és continguts i temes SEO d'una web i no tractes dades sensibles, és a dir, no, si cau la web, no passa nada, no estàs agafant dades de factures o dades d'enfermetats, és a dir, dades que sí que poden ser sensibles, i que si cau la web, fas un perjudici molt important a les persones, no? Sinó el que tu estàs treballant és continguts turístics, no? Que si cau la web, pues bueno, mala suerte, ¿no? No han podido leer el post, ¿no? De la festa major, però no és una cosa molt... I després, el màxim que tens, doncs un formulari de contacte que tu demanes, el formulari de contacte que tenim tothom a totes les webs, no? Que és correu electrònic i nombre. Llavors, la meva pregunta és, com es pot demanar un ens de medio? Claro. Aquí, Olga, el tema es que... Sí, no es solo que a lo mejor la prestación del servicio sea esa parte más SEO y demás. Aquí la pregunta es, por ejemplo, ¿vas a poder entrar en el WordPress? O sea, ¿vas a poder tener acceso técnico al CMS, al código, al servidor? Porque aquí lo que decimos es la seguridad del sistema, o sea, es la seguridad técnica del sistema. Entonces, si tú solo generas textos, pues con SEO y demás, y los pasas a un administrador dentro del ayuntamiento y tú no tienes ningún tipo de acceso a la página, a su página, porque al final es eso, o sea, el perímetro del Esquema Nacional de Seguridad afecta a la administración y, por ejemplo, a su web municipal, porque su web municipal es un servicio público electrónico que seguramente también tenga pues algún tipo de acceso por parte de la ciudadanía con servicios, o sea, con certificado electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes acceso al WordPress, por ejemplo, de la página, en el que sí que tienes o puedes llegar a ver ese código, pues entonces lo que la administración necesita es que tú estés certificada por ese grado medio. ¿Cómo? Però el normal aquí seria el hosting, ¿no? Que tingués a l'ENS i que a mi em donés uns accessos, ¿no? Entiendo yo, pues limitados. Claro, pero aquí es la administración
dentro sí, del que està está clar. licitando, Una claro, mica el que deia la Júlia, no? Si l'administració entra a un concurs i et demana un ens medio, jo la meva pregunta és on està el criteri, no? Porque por pedir, yo como técnico del ayuntamiento, pues mira, porque no se me ocurre pedir el alto, ¿no? claro. Claro, però bueno, també pensa que en el mateix moment, si tu ells ho han d'analitzar bé, perquè en el moment que ells posen els requisits, també s'arrisquen, no? Quan tu publiques uns plecs, tu poses un requisit i t'arrisques a que te recorrin els plecs, Claro. te poden recórrer. Llavors, si de repente fan una licitació i és una cosa molt clara que és bàsica i ho posen, jo què sé, ja per posar-ho exagerat, alta o mèdia, i tu tens arguments per dir, mira, és que fet l'anàlisi, fet el diagnòstic, això no és mèdia, ho recorro perquè no estic d'acord amb els plecs, sinó que és baixa i s'han de canviar els plecs, tu pots presentar un recurs. O sigui, l'administració no comença, penso jo, hi ha administracions i administracions i coneixement, hi ha administracions que tenen més coneixement tecnològic perquè tenen equips informàtics propis, hi ha administracions que no tenen ni informàtics i per tant ni tenen ni idea de lo que han de demanar i el que faran serà copiar una mica el que veguin que hagin publicat altres administracions, perquè això funciona així. Llavors, si demanen medio i és una locura i realment se creu que no és, i per culpa d'això una empresa pot estar exclosa, això es presenta un recurs especial en matèria de contractació, se diu, mira, conforme això, no es pot demanar aquest requisit perquè estàs vulnerant, com molt bé dius tu, el principi de lliure concurrència i d'igualtat i de no discriminació. Incluso se puede solicitar porque al final la administración también hace ese diagnóstico de medidas y hace esa matriz de riesgos. Entonces, ¿no? De alguna manera puedes solicitar. Si tu et mires a l'ENS, totes les empreses que estan certificades, la majoria són grans empreses. Això és la majoria. És a dir, clar, la micropimes, molt poques. Suposo que ara deuen estar facturant perquè això s'està posant de moda i s'està demanant i llavors hi haurà molta empresa que s'apuntarà. Però d'ajuntaments a Catalunya que tinguin a l'ENS, és que no sé si tenen ja 5 o 6, em sembla. Pero Olga, allí están todas las certificadas que requieren un nivel medio. O sea, seguramente haya muchos contratos públicos o licitaciones que requieren nivel bajo y ahí, como decimos, es solo con ese autodiagnóstico y esa declaración firmada por tu parte en este caso diciendo que efectivamente cumples con las... Entonces yo creo que aquí es más ver, oye, la licitación, ¿por qué están exigiendo medio? Lo que decíamos, si esto es un servicio en el que, por ejemplo, tú no vas a entrar como tal dentro de la web municipal, ni vas a tener acceso ni al hosting, ni al backend, ni al código, ni al panel del servidor, entonces a lo mejor sí que puede tener cierta base legal el indicar que efectivamente aquí no se debería solicitar un nivel medio, sino que, oye, si solo se van a generar unos textos, se van a pasar y si no se tiene acceso a esa página web, con un grado bajo seguramente se pueda cumplir, ¿no? Entonces, por eso en su momento es decir, oye, vamos a ver qué es lo que están exigiendo en cada cosa, porque dependiendo de cómo, también, como dice Julia, se puede preparar ese recurso e indicar, oye, no podéis pedir un nivel medio cuando no se hace ningún tipo de brecha o la posibilidad de brecha respecto a mis servicios hacia la administración es baja. Aquí el que passa també, Olga, és que sí que és veritat que, per exemple, a nivell de licitacions, moltes vegades s'han establert mesures especials per les pimes o per les empreses de nova creació, perquè, per exemple, el típic criteri de solvència econòmica. Presentar durant els últims 5 anys el volum de negoci que sigui tal. Doncs, òbviament, si és una startup no pots presentar-lo. I sempre s'han pres perquè realment, suposadament, la voluntat de la Unió Europea i també de l'Estat és que les pimes tinguin aquesta possibilitat de presentar-se i que les licitacions no es quedin només per les empreses grans. Però és veritat que en aquest cas jo també trobo que, o sigui, per una banda entenc que haurien d'haver potser previst un règim especial o una transició un període de transició més llarg per les empreses petites que tenen aquesta mancança, potser no tenen la facilitat de les empreses grans de pagar la certificació, que 8.000 euros els és completament igual i ho fan i ja està. Però també és veritat que tant si ho fa una empresa petita com si ho fa una empresa gran, la brecha de seguridad es la misma. Llavors, clar, lo que se protege, el riesgo es el mismo, seas pequeño, que grande. Llavors, clar, al establir mesures, que és una mica, jo crec que potser el que vosaltres trobeu a faltar, especials per les pimes, també és una mica contradictòria amb la norma. Però simplement tot el tema de paperassa
Sí, jo vaig estar parlant amb els que fan això, em vaig demanar pressupostos i tot això i em deien és que és ridícul. És a dir, simplement la quantitat de paperassa i de papers que has de fer i l'auditoria que has de... Dic el terme mig, jo no en dic però clar, és que moltes vegades el terme mig s'està demanant per coses com t'estic comentant, no? Per a vegades per falta, jo què sé, per falta de coneixement, pot ser, també. Llavors, clar, així com em deies tu, Júlia, que això ho estem veient sempre en els plecs de condicions tècniques que et demanen tot el tema del currículum i després hi ha una frase al final que si vostè és una empresa de recent creació, no fa falta que ho compleixis, no? És a dir, llavors dius, vale, t'estàs demanant tot això, però si ets de nova creació no fa falta que compleixis ni les condicions tècniques. Per això ho veig una mica que per una micropime ja no dic per als autònoms, no casa, no? Perquè dius, estem parlant d'uns imports i després tota la feina que suposa complir amb els requisits burocràtics, tal, no? Clar, si no només és obtenir la certificació... És una mentalitat molt complexa, és una visió molt d'una empresa gran, amb el seu departament d'informàtica, amb tot això. Llavors, és una altra bufetada més a la micropime i als autònoms, que ens estan d'una manera, un certificat d'aquests, mira, i dentro de 4 dies serà un certificado de... Saps el que passa? Que el que fa la norma pensa només en la seguretat i els hi falta moltes vegades la visió global i després quan és el moment d'aplicar-lo és quan ara que es comença a reclamar en els pliegos, per el que ha dit el Borja, que fins al 2024 tenia per adaptar-se i ara potser fins ara la majoria d'administracions estan vivint de contractes licitats els altres anys anteriors en què no era obligatori demanar-ho. Ara potser és quan començarà a crear el revuelo i el que els autònoms i les pimes se puguin començar a queixar de dir, ostres, s'hauria de preveure alguna adaptació, però està clar que... El guant, i ja em callo al Xavi, que el tenim per aquí, el Xavi García, que a l'associació que faci pressió en aquest sentit, que està molt bé el tema de seguretat, però jo crec que la manera d'aplicació no és de lo més correcte en un lloc on hi ha tanta pime i micropime. Perquè ho tingueu present, tot i que no hem contestat. Òbviament, hem fet cartes a ministre de Turisme i Polítiques Digitals, els 2 ministeris. De part del clúster, la mateixa carta l'hem fet arribar als clústers de Balears, Galícia i País Valencià, que també suposo que la replicaran. Però bueno, almenys anem fent una miqueta de soroll. No m'agradaria posar aigua al vi, amb això que estic dient, però nosaltres com a empresa d'informàtica del sector turisme, les pimes i les micropimes, els sistemes de seguretat són terribles. Són absolutament terribles. I si no es fiquen aquestes normes, hi ha filtracions de seguretat i clar, aquí tot això ho estem tocant des del punt legal, que està molt bé, que és per això, però l'Esquema Nacional de Seguretat, la NIS 2 que vindrà d'aquí poc, que no sabem quan arribarà, però tot això està fet perquè hi hagi seguretat, si no és només per ficar pals a les rodes, que sembla que és així. Però és això, vull dir, la informació que tothom maneguem és molt sensible. Hi ha més sensible, hi ha menys, però una filtració a un ordinador, a una cosa, gent que porta l'ordinador, se'l deixa a l'aeroport, el deixa al taxi, els ordinadors no van xifrats, alguns no tenen ni contrasenyes. Això s'ha de posar algun límit. L'administració ha fet això, ficant un esquema nacional de seguretat que de cara a una pime o una micropime sembla molt bèstia. Poder el problema és això, que les certificacions siguin tan cares. Però que el que s'està requerint a l'Esquema Nacional de Seguretat és absolutament necessari per qualsevol empresa, ja no només per licitar. O sigui, el licitar és un mínim, però que és un consell que s'hauria de tenir ja, i això arribarà amb el temps. Estic segur que en 5-10 anys, per darte de alta com SL vas a tenir que tenir una seguretat mínima, perquè treballes amb dades de bancs, treballes amb dades de gent, treballes amb tot. Però bueno, és la meva opinió. I, o sigui, gràcies Borja i Júlia, perquè és molt interessant el que dieu. És una mica en relació amb el que dèiem abans, que el tema aquí, la norma s'ha fet
pensant només en la seguretat i és igual, o sigui, les conseqüències negatives per exemple, com el que va passar amb el clínic, no? Que t'agafen totes les dades, et bloquegen el sistema, tant és si és un proveïdor enorme perquè és un hospital enorme, com si és un cap d'un poble de la muntanya perdut, no? Al final, la seguretat afectada és la mateixa. Llavors, s'aplica a totes el mateix, grans i petits. És que ja... Estamos... Sí, si voleu, llegeixo les preguntes que hi ha al xat per aquí. Entenc que aquesta llarga, bueno, os la llegeixo una mica. Estamos en el sector movilidad como plataforma SaaS, app web, back office propio. Una auditoría que nos hizo una consultora concluyó que por el tipo de datos que tratamos solo nos podemos acreditar en nivel bajo. En cambio, en muchas licitaciones vemos como exigencia el nivel medio. ¿Qué anda fe? ¿Podríais dar ejemplos de tipología de datos que te hacen saltar de nivel bajo a nivel medio? Sobre todo enfocado al sector movilidad, nos dicen, donde hay reservas de viajes, ticketing, billetes, mensajes a usuarios. Ojo, no guardamos dinero, lo hace todo la pasarela de pago Stripes, RedSys y acreditados en ENS. Respecto al user, tenemos DNIs, mails, teléfonos, nombres, apellidos. Vale. Realmente no es el dato, o sea, no es el dato que manejéis el que determina el nivel al cual podáis pasar esa auditoría si es en el nivel medio. Es como decíamos, vuestra propia organización interna, o sea, cómo estáis capacitados para tratar el dato. O sea, ¿trabajáis con servidores en la nube? Perfecto. ¿Trabajáis con AWS o trabajáis con Azure? Los servidores están en Estados Unidos, tienen un nivel de protección alto. Internamente vosotros, ¿cómo trabajáis? Como decíamos, esa política de roles. ¿Cualquier persona puede tener acceso a todos los datos o existe un administrador? ¿Tenéis un servicio de incidencia vía AWS o cualquier servidor con el que trabajéis? Un track de todos los logs de todos vuestros sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que os determinará que ese autodiagnóstico o ese diagnóstico que os hace ese tercero, ese consultor tercero, pueda identificaros como que sí que podríais pasar esa auditoría media. Entonces, ya digo, no es el dato del sistema. O sea, si vosotros tenéis una plataforma de movilidad, pues imaginemos que vuestra plataforma en el ayuntamiento es la plataforma del ticket horario de la hora, más un sistema de bici de alquiler, todo integrado. Sí, pues seguramente tengáis nombre, apellidos, un correo electrónico, puede ser que lleguéis a tener un DNI. Si tenéis alguna plataforma, como decís, RedSys o un Adyen o un WorldPay, vosotros al final solo tenéis la API de la plataforma y no tocáis esos datos, perfecto. Pero luego es cómo vuestro sistema internamente tiene esas medidas robustas de seguridad que permitan trabajar y que permitan que en caso de una brecha de seguridad no exista esa filtración de sus datos. Ya digo, no es que el dato sea sensible o no, es que vuestro sistema sea robusto o no, lo que os va a permitir poder tener la certificación media. No sé si con esto ha quedado claro. Sí, Joan? No sé què és el que ha posat la pregunta. No sé si està per aquí el Joan. No, pone que no está a la oficina y que no puede que no poner el pots micro. posar el micro. Vale, perfecte. Sí, entesos, perfecte. Molt bé, y después el Gonzalo ens preguntan, ¿existen o se contemplan ayudas o subvenciones a pymes para poder acceder a este tipo de auditorías, como el caso del Kit Consulting? Pues esa es buena pregunta, la verdad. No desconozco qué incluye o qué puede incluir el tema del kit consulting y si esto se podría considerar como tal. Podríamos echar un vistazo. Ya digo, nosotros trabajamos con una empresa que está habilitada por la ENAC. Entonces, bueno, pues podemos hacer esta consulta, a ver si ellos también dentro de alguna de las verticales que tenga dentro de la propia empresa también ofrecen este servicio de consultoría y mejora que pueda ser solicitado vía el Kit Consulting. Esto me lo apunto y hacemos un poco una búsqueda a ver si existe alguna ayuda. Borja, yo también lo buscaré, ¿vale? Faré la consulta també, Gonzalo, a ver si lo podemos encontrar. Molt bé. Pues no sé si algú més té alguna pregunta. Veig que Gonzalo està escrivint. Sí, aquí también para el tema del NIS 2, si hay alguna sesión enfocada.
Sí, justo Xavi ha comentado aquí que estamos preparando una sesión de cara a marzo de 2026, de cara al NIS 2, para una sesión de ciberseguridad. Podremos contar esta parte también, ¿vale? Ujú. Sí, aquí yo creo que lo importante es eso, es entender cuál es la distinción entre el Esquema Nacional de Seguridad, NIS 2, RGPD, ISO, ¿no? Porque todo parece que confluye, pero realmente es independiente y está separado, ¿no? Bueno, molt bé. Doncs Vale, si ningú pues més yo té creo que ya preguntes, digo, como resumen es eso, es identificar bien cuando trabajéis con la administración en estas licitaciones en las que podáis intentar, bueno, presentaros incluso en contratos públicos que se estén renovando y que ahora ya sabéis que la administración os va a pedir esa certificación o esa declaración, es ver bien porque cuál es lo que está pidiendo, si es un sistema básico o si es un sistema medio. Como dice Julia, si es algo excluyente o realmente lo hacen solo para dar puntos, ¿no? Porque eso también es muy importante. Y si tenéis cualquier duda, nosotros estamos aquí para ayudaros. Se puede hacer una revisión rápida también de vuestros sistemas. Y nada, y cualquier cosa, ya digo, estamos aquí cuando queráis. Claro, y si lo que comentabas, si vosotros tenéis o sea, hacéis esta auditoría y veis que tenéis, o sea, que vuestro nivel es básico y os encontráis en muchos, o en un pliego que os interesa mucho, que es medio, y realmente tenéis argumentos, pues también se puede mirar, hay armas, ¿no? Para que ir contra los pliegos y presentar un recurso explicando a la administración de decir, oye, estás pidiendo un básico, hay un medio, pero por esto, tendría que ser un básico y tienes que rectificar los pliegos y cambiar esta condición. Ujú. Y como dice Julia, que al final la administración se está adaptando ahora también, o sea que a lo mejor incluso en esa licitación el responsable de seguridad ha puesto un nivel medio, pero todavía no tiene muy bien claro, ¿no? O sea, también son personas y pueden equivocarse, o sea que no descartéis, ¿no? Ante una licitación, si veis un nivel medio que es exigible, no descartéis esa licitación por el mero hecho de ver solo el nivel medio. John Anthony ha puesto, has Sí. solicitado, sí. Sí, nada, era así, bueno, felicitaros por la presentación y nada, digo que también para dar un toque positivo, o sea, que lo vean también desde el otro punto de vista, finalmente es una ventaja competitiva más. Si las empresas que os certifiquéis, que tengáis el nivel bajo o medio, vuestros competidores no lo tienen, no van a poder presentarse, o sea, que lo veáis también como un punto positivo. Incluso si tenéis la capacidad de influir en el pliego, que estéis trabajando con el cliente, pues podréis, si tenéis el nivel medio, podéis exigir ese nivel y los que tengan bajo no van a poder presentarse, o sea, que también que lo vean como una parte positiva de, oye, si lo hacéis, que vale, es un gasto y cuesta y tal, pero vamos, puede ser una ventaja competitiva respecto a la competencia, vamos. Ujú. Sí, sí, Pues sí, totalmente. total. Molt bé. Vale, pues Una oye, cosa, una pregunta. Un ENS bajo, ¿cuánto tiempo puede tardar en hacerse? Porque aquí no habría auditoría externa, sino es una declaración, ¿no? Pero como aquello que has dicho, una vez haces la declaración, tiene que ser correcto, ¿no? Y tendría que hacerse, como entiendo yo, un trabajo de consultoría, ¿no? no tiene por qué, o sea, no tiene por qué. Nosotros recomendamos, o sea, una declaración de conformidad respecto al nivel básico de seguridad es una declaración que puede firmar el propio administrador en base a lo que él considera que cumple o no. Ahora bien, nosotros recomendamos que haya un tercero que puede identificar y esto se hace en menos de una semana, dependiendo también de la estructura y dependiendo también del tamaño de la empresa y de lo que se va a requerir. Pero a priori es volver a hacer esas 75 medidas, hacer un esquema de riesgos de esas 75 medidas y si todas están en nivel bajo, puedes firmar esa declaración con bastante tranquilidad. O sea, aquí lo que le decimos es, el autodiagnóstico lo puedes hacer tú misma y firmar la declaración lo puedes hacer tú misma. Ahora bien, si habiendo firmado esa declaración, luego se descubre que efectivamente algo en el que habías indicado que sí que tenías esa medida de seguridad básica, no la tenías y por eso se produce una brecha, claro, aquí nos tenemos que atener a consecuencias muy graves, porque si se deriva la brecha por tus sistemas o por tu falta de sistemas, entonces puede haber sanciones. Vale, vale. Claro, Y claro. podrían, aparte de sancionar por el riesgo, pues inhabilitar por un plazo
de no poder contratarle con la administración. O sea, que se tiene que hacer muy a conciencia, está claro, eso sí. O sea, el autodiagnóstico, ya digo, nosotros en 4 o 5 días, dependiendo de la información que haya que revisar y de la estructura que haya que revisar, puede estar hecho. Vale. Muchas gracias. Nada. Muy bien, pues nada, oye, muchas gracias a todos y lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para lo que sea, ¿vale? Gracias. Gràcies a Gracias, tots. adiós. Adiós. Que vagi molt bé.